En el corazón de la ciudad, rodeada de altos edificios y el bullicio constante del tráfico, se alzaba una imponente mansión. Era propiedad de don Ricardo, un empresario exitoso conocido por su astucia en los negocios y su gran fortuna. Don Ricardo había trabajado duro para conseguir todo lo que tenía, y cada centavo era importante para él. Aunque vivía rodeado de lujos, era notoriamente tacaño y siempre buscaba la forma de ahorrar, incluso en las cosas más pequeñas. En contraste con don Ricardo, vivía Manuel, el jardinero de la mansión. Manuel era un hombre sencillo, de corazón noble y manos trabajadoras. Amaba la naturaleza y disfrutaba cuidando el jardín, haciendo que cada flor brillara y cada árbol se viera fuerte y sano. Tenía un cariño especial por los animales, especialmente por las ardillas que correteaban por el jardín. A menudo, secretamente, les daba nueces y semillas, disfrutando de verlas comer con entusiasmo. Don Ricardo no entendía el afecto de Manuel por las ardillas. De hecho, las consideraba una molestia, una plaga que ensuciaba su jardín y se comía sus flores. Les tenía una antipatía casi irracional y le había prohibido explícitamente a Manuel alimentarlas. Pero Manuel, con su gran corazón, no podía resistirse a la mirada hambrienta de las pequeñas criaturas. Cada mañana, antes de que el sol calentara el jardín, Manuel llegaba con una bolsa llena de nueces y semillas. Se aseguraba de que don Ricardo no estuviera cerca, espiando desde alguna ventana. Con cuidado, esparcía la comida cerca de los árboles y arbustos, llamando suavemente a las ardillas. Chist, chist. Aquí tengo algo para ustedes, amiguitas. Las ardillas, tímidas al principio, pronto se acostumbraron a la presencia de Manuel y a su generosidad. Salían de sus escondites, con sus colas esponjosas ondeando al aire, y se acercaban a recoger los frutos secos. Manuel sonreía al verlas comer, sintiendo una conexión especial con estos pequeños animales. Sabía que don Ricardo no aprobaría, pero sentía que era lo correcto. Don Ricardo, por su parte, no perdía oportunidad de quejarse de las ardillas. Son una plaga. Miran cómo destrozan el jardín. Deberíamos deshacernos de ellas, exclamaba cada vez que las veía. Incluso había considerado contratar a alguien para que las ahuyentara, pero la idea le parecía demasiado costosa. Pensaba que, tarde o temprano, se irían por sí solas. No se imaginaba que la bondad de Manuel estaba creando un paraíso para ellas en su propio jardín. La tensión entre el amor de Manuel por la naturaleza y la aversión de don Ricardo hacia las ardillas crecía día a día, como una semilla a punto de germinar. Un día, don Ricardo decidió inspeccionar el jardín por sorpresa. Sospechaba que algo raro estaba pasando, pues el número de ardillas parecía haber aumentado considerablemente. Se escondió detrás de un gran roble y esperó pacientemente. No tuvo que esperar mucho. Pronto, vio a Manuel acercarse con su bolsa de semillas. Don Ricardo contuvo la respiración mientras observaba cómo el jardinero esparcía la comida y llamaba a las ardillas. La furia comenzó a hervir en su interior. Había desobedecido sus órdenes. Estaba alimentando a las plagas en su propio jardín. Sin pensarlo dos veces, don Ricardo salió de su escondite, con el rostro enrojecido por la ira. Manuel. ¿Qué crees que estás haciendo?, gritó con voz atronadora. Manuel se sobresaltó y dejó caer la bolsa de semillas. Su rostro se llenó de temor al ver la expresión de don Ricardo. Yo solo estaba, tartamudeó, intentando explicarse. No quiero oír excusas. Te dije claramente que no alimentaras a las ardillas. Estás despedido. Fuera de mi propiedad ahora mismo, vociferó don Ricardo, sin darle oportunidad de defenderse. Su voz resonó por todo el jardín, asustando a las ardillas que salieron huyendo. Manuel, con el corazón apesadumbrado, recogió sus herramientas y se marchó en silencio, sintiendo la injusticia de la situación. Don Ricardo, por su parte, se quedó observándolo alejarse, sintiendo una mezcla de satisfacción y arrepentimiento. Había hecho lo que consideraba correcto, pero algo en su interior le decía que se había equivocado. La partida de Manuel dejó un gran vacío en el jardín, especialmente para las ardillas. Acostumbradas a la generosidad del jardinero, ahora se encontraban sin su principal fuente de alimento.
Al principio, esperaron pacientemente, creyendo que Manuel volvería con su bolsa de semillas. Pero los días pasaron y Manuel no regresó. El hambre comenzó a apremiar. Las ardillas, desesperadas, empezaron a buscar comida por todas partes. Escarbaban entre las flores, removían la tierra alrededor de los árboles y hurgaban debajo de las hojas caídas. Su búsqueda se volvió frenética y desordenada. El jardín, antes impecable gracias al cuidado de Manuel, ahora mostraba los signos de la desesperación de las ardillas. Don Ricardo observaba la escena con disgusto. «Miren lo que están haciendo. Están destrozando mi jardín», se quejaba amargamente. Pero esta vez, no tenía a quien culpar más que a sí mismo. Su tacañería y su aversión a las ardillas habían provocado esta situación. No se daba cuenta de que, en su búsqueda desesperada de comida, las ardillas estaban a punto de hacer un descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. La necesidad las impulsaba a escarbar donde nunca antes lo habían hecho. Bajo la sombra de un imponente árbol centenario, cuyas raíces se extendían profundamente en la tierra, las ardillas excavaban con fervor. Era un árbol majestuoso, testigo silencioso de generaciones pasadas, que había visto crecer la mansión y a sus habitantes. Las ardillas, guiadas por su instinto de supervivencia, no se detuvieron ante las duras raíces ni la tierra compacta. De repente, una de las ardillas, la más pequeña y ágil del grupo, sintió que sus patas chocaban contra algo duro. Excavó con más entusiasmo, apartando la tierra con sus pequeñas garras. Pronto, el contorno de un objeto comenzó a hacerse visible. Era una vieja caja de madera, cubierta de tierra y musgo, que había permanecido oculta durante mucho tiempo. Las ardillas, trabajando en equipo, lograron desenterrar la caja por completo. Era pesada y estaba sellada, pero su descubrimiento les llenó de emoción. Aunque no sabían lo que contenía, sintieron que era algo importante. Habían encontrado algo más valioso que cualquier nuez o semilla, un tesoro escondido bajo las raíces del árbol centenario. Ahora, solo faltaba que don Ricardo descubriera su hallazgo. Don Ricardo, molesto por el alboroto incesante en el jardín, se acercó al árbol centenario para ver qué sucedía. Vio a las ardillas correteando alrededor de una caja de madera, chillando emocionadas. La curiosidad, un sentimiento que rara vez experimentaba, lo invadió. Se acercó a la caja y, con esfuerzo, la levantó. Era sorprendentemente pesada. Con un poco de dificultad, logró abrir la caja. Sus ojos se abrieron de par en par al ver lo que contenía. No eran nueces ni semillas, sino algo mucho más valioso, monedas de oro antiguas, brillantes y relucientes, y documentos históricos escritos en un idioma que le resultaba familiar pero a la vez extraño. Don Ricardo quedó atónito. Nunca había visto nada igual. ¿De dónde había salido esa caja? ¿Cuánto valían esas monedas? ¿Qué secretos guardaban esos documentos? Una oleada de codicia y excitación lo recorrió. Pensó en todo lo que podría hacer con ese tesoro. Podría comprar más propiedades, invertir en nuevos negocios, convertirse en aún más rico de lo que ya era. Pero primero, necesitaba saber más sobre su descubrimiento. La conmoción en el jardín había valido la pena. El coraje de las ardillas le había traído suerte. Don Ricardo, impaciente por conocer el valor y el origen del tesoro, contactó a un experto en historia local, el profesor Gómez, un hombre erudito y apasionado por el pasado de la ciudad. El profesor Gómez, al examinar las monedas y los documentos con cuidado, se mostró visiblemente emocionado. «Esto es increíble, don Ricardo. Es un hallazgo de gran importancia histórica», exclamó el profesor Gómez. «Estas monedas son de la época colonial, y estos documentos revelan la historia olvidada de su mansión». El profesor Gómez explicó que la mansión había pertenecido a una importante familia durante la época colonial, involucrada en eventos cruciales de la historia local. Los documentos detallaban secretos familiares, intrigas políticas y hasta la ubicación de otros tesoros escondidos. Don Ricardo escuchaba atentamente, asombrado por la historia que se desplegaba ante sus ojos. Ya no solo se trataba de dinero, sino de un legado, de una conexión con el pasado. La mansión, que antes solo era una propiedad valiosa,
ahora tenía un significado mucho más profundo. Y todo gracias a la curiosidad de unas ardillas hambrientas. El descubrimiento del tesoro comenzaba a cambiar la perspectiva de don Ricardo. La revelación del profesor Gómez caló hondo en don Ricardo. Se dio cuenta de que el valor del descubrimiento trascendía lo meramente económico. No solo poseía monedas de oro y documentos valiosos, sino también un pedazo de la historia, un legado que conectaba su mansión con el pasado. La idea de preservar y compartir esa historia con el mundo le emocionó. Pero entonces, un pensamiento le golpeó como un rayo: había despedido a Manuel. El hombre que, con su bondad y amor por la naturaleza, había propiciado indirectamente el descubrimiento del tesoro. Se sintió culpable y arrepentido. Reconoció que su tacañería y su aversión a las ardillas le habían cegado, impidiéndole ver la importancia de la naturaleza y la bondad humana. Ahora entendía que Manuel no solo era un jardinero, sino un guardián del jardín, un protector de las ardillas y, sin saberlo, un descubridor de tesoros. Lamentó profundamente su impulsivo despido y sintió la necesidad de enmendar su error. Sabía que tenía que encontrar a Manuel y ofrecerle una disculpa, y quizás, también una recompensa. El tesoro, después de todo, era en parte suyo. Con una renovada determinación, don Ricardo se dispuso a buscar a Manuel. Preguntó a los vecinos, a los comerciantes locales, a cualquiera que pudiera tener alguna pista sobre su paradero. Finalmente, un anciano le indicó que Manuel vivía en una pequeña casa a las afueras del pueblo, donde cultivaba un huerto y cuidaba de animales abandonados. Don Ricardo condujo hasta la casa de Manuel, sintiendo una mezcla de nerviosismo y esperanza. Al llegar, vio a Manuel trabajando en su huerto, rodeado de gallinas y conejos. Se acercó con cautela, sintiendo que debía disculparse sinceramente. «Manuel, necesito hablar contigo», dijo don Ricardo con voz suave. Manuel se sorprendió al ver a don Ricardo en su puerta. Dejó sus herramientas y lo miró con cautela. «He venido a disculparme», continuó don Ricardo. «Me equivoqué al despedirte. Estaba ciego por mi tacañería y mi aversión a las ardillas. Ahora me doy cuenta de que tu bondad fue la que llevó al descubrimiento del tesoro. Quiero ofrecerte tu trabajo de vuelta y también una recompensa por tu invaluable contribución». Don Ricardo sacó un cheque con una cantidad generosa. «Esto es lo menos que puedo hacer». Manuel escuchó atentamente las palabras de don Ricardo, con una mezcla de sorpresa y alivio. Agradecía la disculpa y la oferta de trabajo, pero su principal preocupación seguía siendo el bienestar de las ardillas. «Acepto regresar a trabajar, don Ricardo», respondió Manuel con voz firme. «Pero tengo una condición. Quiero que prometa que protegerá a las ardillas y que les permitirá vivir libremente en el jardín. Ellas no son una plaga, sino parte de la naturaleza, y merecen un lugar en este mundo». Don Ricardo dudó por un instante. La idea de compartir su jardín con las ardillas todavía le resultaba difícil de aceptar. Pero había aprendido una valiosa lección sobre la importancia de la bondad y el respeto por la naturaleza. Además, sabía que el tesoro no habría sido descubierto sin la ayuda indirecta de las ardillas. «Lo prometo, Manuel», respondió don Ricardo con sinceridad. «Protegeré a las ardillas y les permitiré vivir en el jardín. De hecho, podemos incluso construirles pequeñas casas y alimentadores para que se sientan cómodas». Una sonrisa iluminó el rostro de Manuel. Sabía que don Ricardo había cambiado de verdad. La bondad había triunfado sobre la tacañería, y la naturaleza había encontrado un nuevo aliado. Juntos, don Ricardo y Manuel regresaron a la mansión. Don Ricardo, ahora con una mentalidad completamente diferente, observó el jardín con nuevos ojos. Ya no veía a las ardillas como una plaga, sino como criaturas adorables y valiosas. De hecho, comenzó a sentir un cariño especial por ellas. Organizaron una pequeña celebración para conmemorar el descubrimiento del tesoro. Invitaron al profesor Gómez, a los vecinos y a algunos representantes de la prensa local. Don Ricardo compartió la historia del tesoro y cómo las ardillas y la bondad de Manuel habían sido fundamentales para su hallazgo. La historia se hizo famosa en toda la ciudad. La mansión de don Ricardo se convirtió en un lugar de interés histórico y el jardín se transformó en un santuario para las ardillas.
Don Ricardo y Manuel trabajaron juntos para preservar el tesoro y compartir su historia con el mundo. Don Ricardo aprendió una valiosa lección sobre la importancia de la naturaleza, la bondad y el valor de las pequeñas cosas. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no reside en el dinero, sino en las relaciones humanas y en el respeto por el mundo que nos rodea. Y todo gracias a unas ardillas hambrientas y a un jardinero de buen corazón. La historia del empresario y el jardinero se convirtió en una leyenda local, un recordatorio de que la bondad siempre encuentra su recompensa.